Quiero que me cuenten cómo se conocieron. Ustedes juntos forman Adultos por los Derechos de la Infancia, pero quiero que me cuenten cómo se conocieron, porque son dos historias diferentes, pero de alguna manera se cruzan las historias de ambos. Tal cual. Bueno, era el año 2012 y una mamá, yo viste que estaba formando desde hacía más de un año antes grupo con otras mamás, mamás protectoras, como nos dicen. A mí al principio me daba mucha vergüenza que me dijeran mamá protectora, porque decía mamá protectora yo. Y bueno, hoy asumo que somos mamá protectoras. Y lo cierto es que una mamá dice, mirá, conocí a un muchacho que hace poco terminó su juicio y pudo meter preso a su abusador, y que él también está queriendo hacer algo público como vos y formar grupo y demás. Y me parece genial que lo conozcas. Y bueno, y ahí es como que me da como el primer contacto, y así después ya empezamos como a tener mails, y después nos conocimos. Así fue. Sí, también por suerte nos enamoramos y fue desde ese momento que le dimos forma a lo que es Adultos por los Derechos de la Infancia, junto con, como decimos nosotros, otras compañeras y compañeros de este flujo incesante que pasan los años y afortunadamente no cesa, de personas que todo el tiempo buscan contactarse, vincularse con nosotros, que se acercan acá a nuestras reuniones en la casona de los sábados. Pero bueno, fue en ese momento del 2012 que se dio este encuentro, ¿no? Mi trayectoria de lucha, el juicio, la difusión pública que había hecho de mi historia, con el camino de lucha que venía transitando Silvia, y además, por si fuera poco, con esto de encontrarse y de enamorarse y de también pasar a ser pareja. Y bueno, venir transitando hace ya más de 4 años este camino como compañeros en el sentido más cabal de la expresión. Encontraron quizás en el otro el hecho de que el otro pasó por algo similar, una especie de confianza mayor que quizás con otras personas, no sé. No, ¿Qué a mí, fue? no, en mi caso, a mí con Sebastián, lo que me encantó cuando lo conocí, Sebastián es un lector así, viste, esos lectores feroces. Le gusta muchísimo el teatro, le gusta la literatura, le gusta la política, y a mí lo que me pasaba era que no hay tema de los que a mí me interesan, los que te pongas a hablar con Sebastián y podés estar hasta el otro día hablando y compartiendo, y a mí me fascinó eso, en verdad. Un tipo con el cual podíamos pasar de, no sé, de estar hablando de diferentes autores teatrales a pasar a estar hablando de política o de cómo se armaba el grupo, y teniendo absolutamente un par, ¿no? Eso a mí me fascinó, en verdad. Y no tanto lo de la historia, no me parece, nunca lo pensé desde el lado de la historia así en común. Sí, lo de la historia de militancia, eso sí en común, o sea, esto, ¿no? El cómo planteás o cómo pensás para resolver un tema que aparentemente es netamente individual y que nosotros tenemos la lectura que es absolutamente político. Entonces, eso sí es algo también que es una convicción y es algo que compartimos y demás. Pero básicamente a mí me llamaba muchísimo la atención esto de estar hablando con un hombre y no aburrirme, te digo. O sea, era como magnífico, magnífico. ¿Algo para responder a eso? No. No, y que afortunadamente yo creo que una de las cosas que nos unen justamente es esta afinidad profunda, y que nos lleva a encarar la lucha contra esta injusticia de esta manera.
padre no es el que abusa. Cuando un hombre abusa de un niño o lo maltrata, dejó de ser padre. Padre es una figura de protección, como madre es la que protege al niño. No es madre el que la tuvo, no es padre el que tiene la genética. Entonces, preferimos utilizar el término progenitor. O sea, un abusador no es padre, a lo sumo es progenitor. Y por supuesto que los niños no tienen que estar en contacto de agresores, sea agresores físicos o agresores sexuales. ¿Por qué? Porque se rompió el vínculo. O sea, ya no existe un padre ahí. Existe cualquier cosa, un delincuente, pero no existe un padre, ¿no? Sí, pero en eso coincidimos completamente. Y me imagino que la situación, esos tiempos no habrán sido fáciles, ni para vos ni para tu hija. No, para nada, no fueron fáciles, y no fueron fáciles justamente porque tenés una justicia. Vos pensás que nosotras tenemos en Capital Federal todavía una cautelar que dura hasta hoy, una cautelar vigente. Ya hoy mi hija es mayor de edad. En La Plata, de donde nace la causa y donde estábamos viviendo, mi hija le estuvieron intentando revincularla hasta los 14 años, en el que ella se presenta y dice: yo no lo quiero ver más. O sea, vos fíjate cómo es diferente la situación. O sea, estás a 50 kilómetros, la misma causa, los mismos antecedentes, los mismos peritajes, las mismas cosas presentadas. En una alcanza para tener una cautelar hasta el día de hoy, y en la otra el presentar al niño una y otra vez a decir que no lo quiere ver. Esto es, y otra cosa importante que acá me parece importantísimo, esa vez cuando mi hija tiene 14 años y se presenta a decir esto, también se presentó Romina en el juzgado. Y Romina, o sea, porque también otra cosa que pasa en los juzgados es que citan al niño y citan al agresor. Cosa que el mismo día, cosa que dificulta, o el agresor se entera y siempre aparece, cosa que, bueno, vos imaginate en causas de personas adultas, si vos fueras con tu violador a declarar, ¿no? Bueno, esto se lo hacen a los niños. En los juzgados de familia, que debieran estar obligados a cuidar al niño. ¿Cuántas veces fue citada tu hija? Múltiples veces fue citada, peritajes, yo y demás. Vos tenés que preguntarme cuántas veces fue. ¿Cuántas veces fue? Y casi ninguna. O sea, esa es también la relación. El niño y la madre son citados múltiples veces, múltiples peritajes, muchas cosas. El agresor nunca. O una vez para decir que es un nada. Te contaba, esa última vez, Romina se presenta en el juzgado y se para ante él, que lo esperó afuera, además, y le dice: todas las veces que vengas a jorobar a la nena te vas a encontrar conmigo. Y a mí me vas a tener que decir en la cara que no me abusaste. El tipo nunca más volvió a presentar ningún escrito pidiendo la revinculación con mi hija. O sea, yo tomo dos cosas. Una nena de 14 años diciendo no lo quiero ver, pero por otro lado, una adulta que, a pesar de que no tenía la causa judicial resuelta, porque se presenta ante este y le dice: yo voy a estar siempre protegiendo a esta nena. Me parece que esto es absolutamente rescatable, y decir, porque es la función que tenemos que tener los adultos. 10 años después se te ocurre hablar, contar todo, exteriorizarlo, incluso llevar adelante, obviamente de mano de la justicia, un juicio, llevar a este hombre a juicio. ¿Por qué después de 10 años? ¿Qué te hizo en vos el clic que te llevó a hablar? Fue la decantación de un proceso, una década en la cual, entre otras cosas, finalmente terminé mis estudios secundarios en aquel colegio marianista, y luego tuve unos años ya de distancia física, concreta, objetiva de aquel mundillo. Mi vida laboral, estudiantil, empezó a discurrir por otros ámbitos, llegué inclusive a la mayoría de edad legal, es decir, no es que hubo algún episodio, pero fueron 10 años que un buen día decantaron en poder poner en palabras lo que me había pasado y en poder compartirlo. La primera vez fue con un amigo, ex compañero de aquel colegio, que esto también siempre lo cuento públicamente, porque para mí fue muy positivo que esa primera persona con la cual pude confiar este sufrimiento, este dolor, enseguida me hizo sentir que compartía mi sufrimiento, que compartía la gravedad de lo que yo le estaba confiando. Esto muchas veces parece algo elemental, sí, pero también con la tarea pública y colectiva que llevamos adelante con Adultos por los Derechos de la Infancia, vemos que en las historias
de muchísimas víctimas sobrevivientes, como decimos nosotros, adultos, de abuso sexual en la infancia, muchas veces la vez que pudieron contarlo, que se lo pudieron confiar a alguien, no encontraron un interlocutor que les devolviera afecto, comprensión, que les demostrara que lo que ellos estaban confiando era algo muy delicado, al contrario. Y muchas veces inclusive en ámbitos de terapia, lo que lleva a que las víctimas, al encontrar malas respuestas ante lo que están confiando, se vuelvan a cerrar y a replegar sobre sí mismas. O quizás no están esperando una palabra, quizás con un simple abrazo basta, ¿o no? Totalmente. Por eso digo, esto lo repetimos también siempre pública y colectivamente, porque está al alcance y una vez más, esto también es una responsabilidad colectiva. Cualquiera de nosotros puede verse en esa situación. ¿Lo pudiste hablar con tus padres? ¿Cuál fue la respuesta de ellos ante tu noticia? Bueno, cuando puedo empezar a hablar, Sí. 10 años después, son una de las primeras personas a las cuales se lo voy a contar. Su reacción siempre me dejó un sabor amargo, como esto también lo compruebo una y otra vez con la experiencia colectiva de adultos, que esto que nosotros siempre decimos, aquellos adultos familiares en este caso, que en su momento no nos supieron cuidar, no nos supieron proteger, con el paso de los años, desgraciadamente, no es que cambian de actitud. Yo 10 años después no me encontré con personas que me devolvieran ante los que estaba compartiendo el afecto, el reconocimiento que yo necesitaba. ¿Te plantaste hacia tu madre? ¿Le preguntaste por qué no hizo nada? ¿Por qué no dijo nada en su momento? Ella lo que tiene es una postura, que eso también lo vemos mucho con todos los compañeros, esto que decía antes Sebastián, una postura en la cual no puede entender que tenía responsabilidades, que un adulto tiene responsabilidades, y que bueno, eso, ¿no? Y lo que sería importante es que dijeran en qué te puedo ayudar hoy. Bueno, en su momento no pude, no supe, no tuve elementos. Bueno, hoy ¿qué necesitas? Nosotros vemos que nuestros adultos no pueden hacer eso, no pueden decir, bueno, mira, no pude, en ese momento no pude, te pido disculpas, ¿qué puedo hacer hoy? No vemos que hay esa posibilidad de autocrítica. Está más la postura, bueno, yo hice todo lo que podía, vos siempre te quejas de todo, o sea, como una respuesta evasiva en lugar de una respuesta de un adulto que asuma, bueno, no pude hacerlo. ¿Qué te vendría a vos hoy bien para que te ayude en el presente? No existe esa posibilidad, no lo vemos en la mayoría de nuestros adultos. ¿Y vos quizás esperás eso o ya te resignaste a que eso no suceda? Y en verdad no, uno siempre espera, es verdad, uno siempre espera eso, pero nada, sabemos que es muy difícil que eso pase. Pero sí que esperamos. Cada uno de los compañeros en las reuniones de los sábados, uno de los dolores es más grande el dolor que tenemos por cómo actuaron nuestros adultos que por el abuso en sí. Este es mi cuerpo, solo a mí me pertenece. Lo forman muchas partes que los demás pueden ver. Los codos, las rodillas, mis manos y mis pies. Pero existen otras partes que tú las tienes también. Y son las partes privadas, que no son para exponer. Un día fuimos de visita a casa de mi tío Juan. En silencio yo jugaba sin a nadie molestar. Un amigo de mi tío que se sentó junto a mí me tocó en las partes que no se deben mostrar. Tuve miedo, quedé helada, pero de pronto pensé, este es mi cuerpo. ¿Qué se habrá creído él? Me dijo, nuestro secreto que nadie debe saber. Corrí gritando a mis padres y todo se los conté. Ellos están orgullosos por la manera que actué y con sus besos y abrazos me siento mejor también. Porque me creyeron cuando en ellos me confié. Y otras cosas me enseñaron
otras que puedo yo hacer, como hablar con mis maestros si estoy triste o agobiada y decirse el porqué. Esto no fue culpa mía y no fui yo quien fallé. Soy más fuerte cada día para crecer y crecer. ¿Cuánto duró el proceso del juicio? Bueno, fue muy largo. En el año 2000, como decíamos, 10 años después de haber sufrido los abusos, me presenté, hice la denuncia en el ámbito penal de la Justicia Nacional, con sede acá en la ciudad de Buenos Aires, y eso dio comienzo a la causa penal, que rápidamente en esa primera etapa de instrucción tuvo el juez que la tenía a cargo, dispuso un procesamiento con prisión preventiva de quien había sido mi abusador y conceptualizando lo sucedido como corrupción de menores, Sí. que va a ser el calificativo por el cual en el 2012 finalmente se lo va a terminar condenando en el juicio oral y público. Ahora, ¿qué pasó? Ante ese procesamiento con prisión preventiva, la defensa de ese ya en ese momento ex hermano marianista Fernando Picciocchi lo apela cuando esto queda firme por la Cámara de Apelaciones para no ir preso, para eludir la prisión preventiva. En octubre de 2000 este señor Picciocchi se da la fuga. Se declara en situación de rebeldía y empiezan a pasar los años y no se sabía nada de él. Había una orden de captura nacional e internacional en su contra. ¿Qué sentías cuando te decían, me parece que se dio a la fuga, no lo encontramos, no está por ningún lado? ¿Qué te pasaba a vos por la cabeza? Y me sentía mucha impotencia y sentía, por eso peleé mucho contra esa situación. Y la verdad, y aunque esto no debería ser así y habla del funcionamiento todavía en este caso del Poder Judicial, de no haber sido por mi compromiso y mi empecinamiento, la causa hubiera naufragado en la impunidad, porque recién en el año 2007 y después de años de haber estado moviéndome por todos lados, tratando de que gente que lo conocía pudiera aportarme alguna información, finalmente por medio de un amigo de él logro obtener la información que pongo en conocimiento del juzgado y de Interpol, que era el que tenía la orden de captura internacional, y con esa información lo localizaron en Estados Unidos, que es donde él estaba viviendo con una identidad falsa. Es decir, que si vos no te hubieses movido como lo hiciste, si no hubieses trabajado quizás por hacer justicia, hoy no estaríamos contando esto. No, y desgraciadamente una de las cosas básicas que a mí me movilizaba mucho era el hecho de que si no lográbamos que él se ajustara a derecho, no podíamos tener un juicio oral y público, porque en nuestro sistema legal no existe el juicio en ausencia. Y mi objetivo era poder llegar a esa instancia de juicio oral y público como la que finalmente tuvimos en el 2012, que fue además la que me permitió a mí poder plantarme ante la sociedad para hacer pública mi historia. Mirando el camino que hiciste hasta llegar acá, ¿cambiarías algo de tu vida o de la vida de tu hija quizás? Teniendo claro, me hubiera encantado que mi hija no pasara por lo que pasó, me hubiera encantado no haber elegido a este hombre en su momento como persona de la que me enamoré y demás, pero pensar eso es pensar que uno no puede elegir no tener la vida que tiene. Y en verdad yo tengo la vida que tengo. Y tuve las elecciones que tuve porque tuve la infancia que tuve, porque me crié en la sociedad en la que me crié. Eso también para mí es algo muy importante. Yo me caso o me enamoro de un tipo profundamente egoísta, egocéntrico, yo te diría psicopático, pero no me gusta ver estos diagnósticos, pues los psicólogos, pero sí, en verdad una persona que trataba a todo el mundo como objeto, ¿sí? Y pude sostener esta pareja por años y demás porque fui educada en una sociedad donde estas personas son valoradas, donde la falta de emoción, la falta de afectividad, el logro de los objetivos sin importar los medios, son valorados. Yo me crié en una sociedad así y en un hogar así, donde un papá era golpeador, donde había violencia. Bueno, de esa familia yo salgo y de esta sociedad salgo, me encuentro con este hombre, me enamoro, sostengo una pareja, tengo una hija. Y bueno, pasaron las cosas que pasaron, ¿no? Pero me parece que es importante, sería buenísimo haber tenido otra vida, pero es la vida que tengo. Ahora, lo que sí me parece importante es lo que uno hace, eso es algo que también, o sea, yo en verdad, antes de que venga Romina, tuve quizás sospechas, tuve elementos y demás, pero en verdad no tenía elementos claros para proteger a mi hija. A partir de que viene Romina, yo puedo accionar.
Y eso es algo que también nosotros decimos mucho, ¿viste? Porque después uno pasa, ay, cómo no me di cuenta. Bueno, me parece que lo importante es lo que hacemos a partir de que sabemos, a partir de que un niño habla, a partir de que viene un adulto y habla. Además, bueno, ¿qué hacemos para proteger a los niños a partir de ahí? A lo largo de esos años siempre primaba esto, el sentido, la convicción, el sentimiento de que esto era algo que me trascendía en lo personal y que por eso realmente valía la pena seguir luchándolo y que esto podía adquirir un sentido realmente positivo. Eso, la verdad, me acompañó siempre durante todos esos años de pelea, en los que también, y como es público, en paralelo, pude lograr además que la institución tuviera que asumir su responsabilidad civil, teniendo en ese caso que luchar contra un intento de silenciamiento de esa congregación y de este colegio marianista, que creo que esas cosas también me fueron dando más fuerza y más convicción de que realmente esta era una pelea que valía la pena dar. Si tuvieras que hablarle a una persona que esté pasando por lo mismo, por lo que pasaste vos, ¿qué le dirías? Bueno, lo de siempre, que nadie es responsable ni culpable por sufrir una injusticia y un delito de este tipo, que el sentimiento de vergüenza tiene que ser patrimonio de los abusadores y de sus cómplices, nunca de las víctimas, que no es una injusticia individual, que claramente es social, es colectiva, es política en el sentido más profundo, que quizás esto, por supuesto, respetando profundamente los caminos que cada uno puede y elige tomar y lo que cada uno quiere hacer con su herida y con su dolor, como lo hacemos desde hace años, semana a semana, con nuestro colectivo de adultos. Pero no obstante esto, al mismo tiempo, desde mi experiencia, puedo decir que inclusive si somos adultos que sufrimos este delito en la infancia, ojalá nunca perdamos la conciencia de que esto es algo que lo siguen sufriendo los chicos. Y que en ese sentido, inclusive para mí, como adultos, sin que esto sea como una prescripción para las otras víctimas, pero hablando desde mi experiencia personal, eso hasta que quizás también nos crea una obligación y un deber con los que vienen detrás. Por eso para mí, para mi compañera Silvia, al frente de nuestro colectivo de adultos, es tan importante el testimonio público nuestro. Reitero, ya ahí desde una perspectiva de obligación y de deber adulto, de pensar justamente en los niños de ahora y en los del futuro. Y en este sentido también, desde mi experiencia, lo que puedo decirle a quien está sufriendo este dolor, y que somos muchísimos, porque es algo que sufren 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños, es decir, somos más o menos el 20 a 25% de la población, somos muchísimos en todas las clases, en todos los ámbitos sociales, realmente, y nuestra práctica lo confirma una y otra vez. Y lo que también puedo decirles es que muchas veces, para mí, encontrarle ese sentido de compartirlo con los demás y hasta de utilidad hacia los demás es muy reparatorio. Aunque quizás la mayoría de las veces no exista el camino o el terreno de la reparación legal, como tuve la suerte en mi caso de obtener. Uno trae una historia, muchísimas cosas que va aprendiendo y en su momento lo vas utilizando. Yo sabía que el juntarme con pares a hablar iba a ser sanador, y lo sabía porque mis pacientes se sanan de sus adicciones hablando con otros. Entonces esa experiencia y el programa de Alcohólicos Anónimos, que es espectacular, que bueno, tengo la suerte de haberlo leído mucho y de trabajar mucho conmigo, ese programa después me sirvió para el grupo de ayuda de pares nuestro. Entonces es como que uno va trayendo su historia y en su momento todas esas herramientas te sirven para hacer algo que sea bueno para vos y para los demás. Si tuvieras que decirle a una persona que esté pasando por lo mismo hoy, que por lo que pasaste vos, ¿qué le dirías exactamente? ¿Cuál es el primer consejo que le darías? Si es un niño,
Le diría que busque algún adulto confiable al cual decirle. Y que si al primero que le dijo no entendió, que busque el segundo y el tercero, que sepa que no es culpable, que sepa que no tiene nada de qué avergonzarse y que sepa que lo que le está pasando es una atrocidad de la cual solo el adulto agresor es el responsable. Y si le pasa a algún adulto, que como adulto tiene que encontrarse teniendo que defender a un niño, bueno, que no dude. O sea, la única obligación que tenemos como adultos es cuidar a los niños. No existe, si vos pensás, no existe ninguna otra obligación como especie que no sea cuidar a los niños. Por lo tanto, para mí, todas las herramientas que tengamos para cuidar a los chicos y criar niños sanos es lo que tenemos la obligación de hacer. Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que 1 de cada 13 chicos es abusado sexualmente y 1 de cada 5 chicas. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. Sí, claramente tiene un objetivo en común, un objetivo que es muy fuerte y que pasa a través de adultos por los derechos infantiles. ¿Qué hacen desde ahí ustedes? Bueno, el grupo tiene como 2 facetas. Acá vemos bien claramente cómo es el origen. Por un lado, el grupo de ayuda de pares, porque de hecho yo venía de antes ya con el grupo de ayuda de pares. Y por otro lado, el tema de la visibilización. Nos parece fundamental como adultos visibilizar este delito para darle voz a los niños que hoy no tienen voz. Y que bueno, eso es como una tarea primordial. Y estos son los 2 pilares de nuestro grupo. El grupo de ayuda de pares, que sostenemos todos los sábados acá en este espacio, en La Casona, desde hace 4 años ininterrumpidamente, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde nos reunimos. Y después la otra pata, que también es ininterrumpida, que también forma parte de esto, el hacer notas en los medios, el salir a la vía pública a entregar volantes, el ir a todos los ámbitos que nos convocan para visibilizar este delito. Hace poco hicieron incluso una charla en la Universidad de Quilmes. Hacen charlas abiertas, cada día exponen su caso, su historia, de vuelta al pasado para contárselos a un montón de personas, así sean 2 o 20 o 1000. ¿Cómo les provoca o qué les provoca a ustedes recordar todo el tiempo aquello que pasó hace mucho tiempo atrás? Bueno, lo veníamos también conversando hace un rato. Sí. Creo que muchísima alegría, porque realmente comprobamos una y otra vez la enorme necesidad colectiva que existe acerca de dar cuenta de esta injusticia, lo urgente que es el testimonio público de los adultos que sobrevivimos al abuso pensando en la defensa de los niños de ahora. Es decir, sentir, percibir todo el tiempo lo importante que es esta causa a nivel colectivo y sobre todo pensando en los niños, realmente nos hace sentir muy bien. Nos da muchísimo placer que nos convoquen, que nos inviten, que armen jornadas con nuestra presencia en los ámbitos más variados, a nivel social, a nivel comunitario, institucionales y no institucionales, recorriendo distintos lugares del país. Esas cosas nos hacen sentir que estamos haciendo un aporte positivo a nivel colectivo, que esta causa se está moviendo, se está movilizando algo en la conciencia, en la sensibilidad colectiva, esto de sentir que estamos entre nosotros y otros grupos, estamos haciendo un camino que está llevando a que este tema se haga visible, se instale en la agenda pública. No se habla mucho, ¿no?, de este tema en los ámbitos públicos, digo, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿No se tiene mucho en cuenta el tema de abuso sexual infantil o abuso sexual en general? ¿Ustedes qué piensan? Creo que si lo vemos en términos históricos, cada vez va adquiriendo mayor presencia. Sí. Eso no implica necesariamente que el tratamiento sea el adecuado de acuerdo a lo que debe ser siempre la defensa de los derechos de la infancia, del niño como sujeto de derecho, todos los principios de la Convención de los Derechos del Niño,
de la Ley Nacional de Protección de Derechos de la Infancia. Eso por un lado, digo, pero nos parece que esta injusticia histórica con la infancia va adquiriendo cada vez mayor presencia y mayor visibilidad. Y eso nos parece que es una condición de posibilidad indispensable para intentar transformar esta historia de injusticia. Es decir, es muchísimo lo que falta en la presencia pública de este tema y en el tratamiento, pero no obstante no podemos dejar de sentir que con nuestras luchas, con nuestros compromisos, con nuestros activismos, con las comunicadoras y comunicadores que también toman estos temas y deciden abordarlos con compromiso, con sensibilidad, vamos contribuyendo a que esta causa avance a nivel social. ¿Sana hablar? ¿Sana exteriorizar todo lo que pasa? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros decimos que el silencio al único que le sirve es al abusador y a sus cómplices. Vos fíjate que a nivel social a las víctimas se nos invita a callar. Yo creo que eso es desde el lado del agresor. Al agresor le conviene que las víctimas no hablemos, a víctimas de cualquier delito, si vos pensás, ¿no? O sea, el silencio, el olvido, al único que le sirve es a los agresores y a que continúe en esa impunidad el mismo delito que queremos combatir. O sea, nosotros sabemos que no solo nos hace bien a nosotros como sobrevivientes, sino que le hacemos bien a esta sociedad dando cuenta de este delito que es feroz, que es absolutamente innecesario y que es realizado contra los más débiles de nuestra sociedad, que son los niños, ¿no? Muchas gracias a los dos. Nos dejaron muy en claro que hay que hablar, que hay que luchar y hay que defender los derechos del niño, sobre todas las cosas. Gracias. Muchas gracias a vos. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Nosotros nos vemos la semana que viene, como todos los martes, a las 23 horas, acá, en Más Historias Bonaerenses.